La murnia me lleva donde ella quiera. Tengo de subir en las montañas y llame tu país de aire. No siento la brecha. Chavales, aquí estamos, un nuevo día de aventura. A ver si desayunamos un poco antes de ponernos en marcha para recoger fuerzas. Estuve recogiendo aquí tienda de campaña y metiéndolo todo ahí. Al final tuve que poner la tienda de campaña al final de noche porque había una pila de mosquitos de la Virgen. No se podía dormir. Me tiré aquí con el saco de dormir en suelo primero, pero es que no paraban. Y los perros por aquí para adelante y para atrás no me dejaban dormir, así que nada, puse la tienda de campaña y al momento estaba frito. Pero nada, ya me desperté a las 7, ya lo recogí todo, fui a dar una pequeña vuelta por el pueblo a tirar la basura, pararé por ahí a coger algún pincho para desayunar un poco más en forma, que no sea solo café, y tirar poco a poco. N'alta Viesca el nyal padre, no cimero del Corquieu, dende gli silare, la natura esposcigar, all'urriello subire, nell'inverno grigio e scuro, in appicati svare. Al número a portar en otra vida quiero ser una viquina y esnalar desde el cielo azul ver el país verde a los pies en Picagua brebasear a la gueta de refugio en esa Viesca del miollar. Nel tuero d'un rebollo, esperando ver pasar a Ospia una somadera, l'agua frío la inverna, que anuncia la primavera. En otra vida quiero ser una viquina y esnalar desde el cielo azul ver el país verde a los pies. Ahí se ve los restos de las casas, de los pueblos que había aquí, antes de que Franco diera por hacer aquí un mega embalse. Ahí al fondo están aquellos acampados y por ahí se ve la carreterilla por donde vine yo, que vengo de aquellas montañas que se ven ahí a lo lejos, bajando por aquí y seguiremos por ahí para adelante siguiendo el embalse. Y aquí está una pequeña cartel, una pequeña leyenda que pone aquí los pueblos que había antes y por qué se inundó esto y demás. Aunque bueno, no pone del todo la realidad. Ya sabéis que estos trabajos en su día eran trabajos que hacía Franco por y para su interés, no por los del pueblo, la verdad. Así que nada, vamos a seguir para abajo. Una cordalera del Cuera, la
jo parella al riscar que passe aquí la invernera i veure les gaviotes pescar peces en alta mar, rayar per riba los barcos anunciando el sovientar. Y en otra vida quiero ser una viquina y esnalar desde el cielo azul ver el país verde a los pies. Y en otra vida quiero ser una viquina y esnalar desde el cielo azul ver el país verde a los pies. Vaya calor. Vaya calor. Se ve por ahí atrás la carretera por la que tengo que subir, esas rampas. Hasta ahí arriba, que hay arriba un túnel. A cruzar para Villamanín. Por aquí, por Casares de Arbas. Así que nada, voy a subir andando poco a poco. Hay veces que vale más subir andando que en bici. Si vas más suave en bici que andando, o vas a la misma velocidad, vale más subir andando. Te cansas menos. Y total, este tramo, mira, un paseo para estirar las patas un poco. Hasta ahí arriba tengo. Ay, Dios, poco a poco. Estoy encontrándome pila de ciclistas. Para un paisanín ahí a hablar conmigo, que vaya envidia, que daba, que él tenía también alforjas y tal, que nada más que me vio desde ahí arriba, que iba a parar y tal. Súper majo el chaval. Estuve hablando con él un rato, estuve explicándome por aquí una pista para ir a un lago que hay arriba y tal. Nada, que me dijo que era muy recomendable subir por aquí, que aunque tuviera que subir esto andando, porque está muy cuesto, en el momento que llega ahí al túnel, esto cuesta abajo, iba a ser de lujo. Guapísimo esto. Por ahí unas ovejas con la transhumancia, a ver si lo grabo más adelante. Trae un montón de ovejas el paisano. Así que nada, poco a poco, mira qué vistas. Solo por aquí por medio del monte. Algún ciclista, alguna moto pasa, pero nada, es que no hay ni carretera esto. A ver, zoom, zoom. Ahí arriba. Se ve súper borroso, pero ahí están las ovejas. Llevaba un montón de ovejas. Aquí los moteros. La verdad que las vistas, vamos, genial el sitio, ¿eh? Así que nada, voy a tirar poco a poco para arriba. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Hasta ahí que hay el túnel. Y del túnel para ahí, y ahí cuesta abajo. Y ya podré ir grabando más. Así que pues, ahí vamos. Pondero la tralla en la espessura de la biosca hasta la gent de la mar, la muña de los dos risos, la alegría, el silencio, el río de los dos cuellos restaurando en el requés. Dime onde la veis d'un rato a columbrar y dime onde existe la palabra libertad. Esa gran destrofía de boca en boca todo el día, la palabra más soñada, del mundo la más soñada, la palabra más ausente que por mucho que lo intenten nunca topo que encuentren la jodida libertad. Por fin, ya estamos en Villamarín, ya para hacer unas compras. Está riquísimo esto. Menudo vicio. Menudo vicio. Estás deshaciendo, eso sí. Con este calor. Y aquí, la joya de la corona.
con este calor y después de todo lo que llevo en bici, voy a comer unas fabas. Faves con jabalí, el Arbellal. No me patrocina, pero bueno, si me quiere patrocinar, ya sabes, pónganse en contacto y acepto las latas que hagan falta. Están riquísimas, la verdad. Para ser fabas de lata, la verdad, saben muy buenas. Con jabalí, que me mola. Que nada, voy a ir preparando aquí unas faves con jabalí. Entonces el hornillo, a ponernos aquí a cocinar. Aquí tengo un poco pan todavía de ayer, para medir los chatos. Muy rico el pan de los chatos. Y un poco de aquí, una barrita energética, me traje para el camino. Decíame ayer uno ahí en la cubilla: toma chaval, que es una barrita de estas energéticas del Decandón, están muy ricas y tal. Yo ya traigo barrita energética, mira, queda la mitad, menudo quita y pega ayer. Y voy a comer ahora otro poco, esto es de turón, Batur, embutidos Batur, muy rico también. No me patrocinan, pero si quieren patrocinarme, pues lo mismo que el de las latas de fabas. Pasen unas vueltas y yo encantado. Así que nada, chavales, a ver si caliento esto un poco y me puedo comer, que es la hora. Faves el Arbellal, que para ser de lata, no tan nada mal. Esto ya va cogiendo colorcillo, ¿eh? Hay unas buenas tallas ahí de jabalí. Están buenas, están buenas. Comida cicloturista muy recurrente. Eso sí, la etapa de tarde hay que ser ligera porque si no, después de esto... Vale, voy a dejarlo aquí reposar un poquitín y a comer, que es la hora. Ya estamos llegando a Asturias y ya cambia el tiempo. ¿Lo veis? Se está metiendo la niebla. No voy grabando prácticamente nada porque aquí hay muchísimo tráfico y tira mucho el aire además. Así que se me está haciendo eterno estos 12 kilómetros hasta el puerto. Uf. Así que nada, a ver si grabo un poco desde el mirador, si no hay mucha niebla, y para abajo. Y no grabaré nada tampoco bajando el puerto porque voy a aprovechar lo máximo posible. Así que nos veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Si aguantaste hasta aquí, dale like, suscríbete y todas esas cosas. Y nos vemos.